Muy bien, vamos a entrar a este ejercicio que es simple, práctico, que nos va a ayudar a entender cómo se construyen estados financieros en línea a través del registro de ciertas transacciones. Este es un ejercicio que nos va a ayudar a comprender no solamente la visión económica, financiera de un negocio, sino aplicando la lógica, cómo es que podemos construir nuestros estados financieros en tiempo real. Se trata del caso de Boutique Las Flores. Este es un caso de construcción de estados financieros y vamos a leer lo que nos dice este documento. El objetivo del caso es el siguiente. El caso tiene por objetivo comprender la elaboración de estados financieros a partir de diversas transacciones comerciales. Se tienen estos objetivos específicos del caso: comprender el tratamiento del IGB, comprender las transacciones básicas que afectan a los estados financieros, comprender el tratamiento de las ganancias diferidas, de la participación a los trabajadores, del impuesto a la renta y comprender las decisiones societarias básicas de aportes de capital, distribución de utilidades, generación de reservas legales, reinversión de utilidades y capitalización de utilidades. ¿Cuáles son las instrucciones en este caso? Primero, vamos a registrar las operaciones en la hoja de trabajo. En unos minutos vamos a explicar en qué consiste esta hoja de trabajo. Punto 2. Elaborar los estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados, estados de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto debidamente clasificados al cierre del 2015. Considere, punto 3, que solamente está afecto al IGB las operaciones 1 y 2. El IGB también se le conoce como IVA en algunos países. Impuesto general a las ventas es IGB o IVA, impuesto al valor agregado. Vamos a construir los estados financieros al cierre del 2015 para Boutique Las Flores. Y para esto nos proveen de un Excel. A partir de este número 1 que vemos en pantalla, y así sucesivamente, vamos a ir registrando cada una de esas operaciones en nuestra hoja de trabajo. Por lo tanto, vamos a pasar en este momento a nuestra hoja de trabajo en Excel para luego ir explicando cómo es que vamos a ir registrando cada operación que vemos a partir del número 1 en pantalla, y en total tenemos 22 transacciones, cómo vamos a ir registrando estas 22 transacciones en la hoja de trabajo. ¿A partir de qué metodología? Metodología de una sola fila, es decir, es una metodología contable que nos va a permitir registrar las operaciones en esta hoja de trabajo a partir de qué partidas aumentan o disminuyen, pero en una sola fila por cada una de las transacciones. Vámonos entonces al Excel para explicar este ejercicio. Esta hoja de trabajo, tal como ustedes ven en pantalla, tiene una serie de columnas y una serie de filas. Podemos ver las columnas del activo desde la columna B de bueno hasta la columna J, es decir, desde la partida caja y bancos hasta la columna J de depreciación acumulada, y tenemos en la columna K la primera columna en verde que totaliza todas las cifras que vamos a ver desde la columna B hasta la columna J. Y vemos también a la derecha, estamos viendo a la derecha por el otro lado, las columnas que forman parte de las cuentas del pasivo y patrimonio. Es decir, estamos viendo en pantalla las columnas desde la L de lápiz hasta la columna T de toro. Y vamos a ver ahí en estas columnas todas las partidas que forman parte del pasivo y patrimonio, y en verde la columna U, que también está, digamos, totalizando todas las cifras que vamos a ingresar desde la columna L hasta la columna T de toro. Es decir, debemos mantener, por lo tanto, nuestras dos columnas en verde permanentemente cuadradas con la finalidad de que podamos tener nuestro estado financiero totalmente cuadrado. A la derecha vemos unas columnas que forman parte de la zona gris. Es decir, la zona gris está compuesta desde las columnas de ventas, la columna V, hasta la columna AC. Es decir, aquí vamos a ver todas las partidas que forman parte del estado de resultados y a lo que yo llamo zona gris. De tal manera que vamos a ver el total de estas partidas en la columna AD, tal cual vemos en pantalla. También es importante explicar
que vamos a totalizar cada una de estas columnas en la fila 51. Es decir, en la fila 51 vamos a totalizar las columnas B, C, D, E y así sucesivamente, de tal manera que el total de la columna K, es decir, la celda K51, debe ser igual a la suma que veamos en la celda U51. Ese es nuestro parámetro de control con la finalidad de revisar si es que estamos haciendo un buen trabajo. A medida que avancemos con las transacciones, vamos a ir revisando cómo se actualizan los estados financieros que aparecen en las siguientes pestañas. Es decir, en esta primera pestaña, que se llama hoja de trabajo, vamos a registrar cada una de las 22 transacciones que estamos leyendo en nuestro documento en Word. Luego, las siguientes pestañas, la primera es el estado de situación financiera, la siguiente es el estado de resultados, luego tenemos el flujo de efectivo y finalmente el estado de cambios en el patrimonio neto. Muy bien, ¿qué significa estas pestañas? Estas pestañas nos van a ayudar a construir los reportes que ahí se indican a partir del llenado de esta hoja de trabajo. Es decir, como ustedes pueden darse cuenta, esta hoja de trabajo es vital para poder construir los 4 estados financieros que vemos en las pestañas que se encuentran a la derecha de la hoja de trabajo. Entonces vamos a empezar con el ejercicio a fin de que todos tengamos claro en qué consiste esta metodología de contabilidad que se llama de una sola fila. Es importante también explicar que no hay que sumar absolutamente nada a nivel de columnas, porque en la columna K, que está en verde, está totalizando automáticamente por fórmulas cada una de las sumas. Lo mismo en la columna U. Muy bien, entonces vamos a explicar en qué consiste el ejercicio. Y acá tenemos los números que van desde 0 hasta el número 22. Es decir, estos números hacen referencia al número de transacción que vemos en el Word. Es decir, vamos a empezar desde la transacción 0 y vamos a continuar hasta la transacción 22 tal cual vemos en la pantalla. Es decir, vamos a ir registrando la transacción 0, 1, 2, 3 hasta la número 22. Por lo tanto, vamos a regresar al Word para ir explicando de dónde vamos a obtener esta transacción que se llama 0. Es decir, en la transacción 0 vamos a ingresar los saldos iniciales del ejercicio. ¿Y dónde vamos a encontrar los saldos iniciales del ejercicio? Lo vamos a encontrar en la hoja número 4 del Word, donde se indica el estado financiero, el estado de situación financiera al cierre del año anterior. Es decir, nosotros vamos a construir los estados financieros al cierre del año 2015. Y en la hoja 4 del ejercicio vamos a revisar las cifras que corresponden al estado de situación financiera al cierre del año 2014, es decir, al año anterior. Aquí tenemos el Word. Solamente para que ustedes puedan revisar, vámonos a la última hoja de este documento y vamos a ver aquí el estado de situación financiera de Las Flores al 31 de diciembre del 2014. Estoy sombreando, tal cual ustedes ven en la pantalla, que estos datos corresponden al 31 de diciembre del 2014 y vamos a ver aquí las partidas del activo corriente, no corriente, el total activo, total pasivo y patrimonio de 4.114.760. Estos datos que vemos en pantalla son los datos que vamos a poner de input en nuestra hoja de trabajo como fila 0, es decir, en la transacción número 0. Es importante también indicar que este ejercicio está basado en las notas de clase elaboradas por la profesora Beatriz Chabolio para el curso de Contabilidad Financiera. Muy bien, entonces ahora sí, con esta explicación, yo voy a ir leyendo en off, ustedes me van a ir escuchando cada una de estas transacciones que ven acá. Vamos a empezar con el texto del caso y luego vamos a ir registrando las transacciones 1 y 2 en la hoja de trabajo. Pero antes de continuar con el texto, vamos a ingresar la fila 0, es decir, vamos a ingresar la transacción 0 de nuestra hoja de trabajo. Y vamos a digitar todas las partidas que forman parte de nuestros saldos iniciales. Y vamos a digitar, tal cual ustedes están viendo,
los montos de 850.000 para el caso de caja y bancos, cuentas por cobrar comerciales 1.200.000. Tenemos existencias o mercaderías 450. Luego tenemos gastos pagados por anticipado 120. En activo no corriente tenemos inmuebles 1.557.000, lo vamos a poner en la columna de edificios. Muebles y enseres 238. Y depreciación acumulada con el signo negativo, menos 300, 240, dado que la depreciación acumulada disminuye el monto de los activos fijos. Es un activo negativo tal cual hemos aprendido en los módulos. Por lo tanto, tenemos que la sumatoria de esas columnas, desde la columna B hasta la columna J, nos da un monto de 4.114.760. Lo mismo hacemos con las partidas del pasivo y patrimonio y nos vamos hacia la derecha para poder digitar lo que corresponde a las cuentas del pasivo. Cuentas por pagar comerciales 657. Por favor, acompáñenme ustedes también con el ejercicio para poder entender esta metodología. 223, las ventas diferidas 350. Luego tenemos las deudas a largo plazo 847. Luego tenemos el capital social 1.654.000. Y acá vamos a disminuir un número. En la reserva legal tenemos el monto de 92.000. Resultados acumulados 291.760. Y vamos a llegar al mismo importe que vemos en la columna K. Es decir, la columna U es el mismo monto que la columna K. Por lo tanto, es lo que tenemos que cuidar siempre por cada transacción que hagamos. Todas las transacciones vamos a tener que llegar a un monto igual, tanto para la columna K como para la columna U. Entonces, vamos a empezar con el caso. Ya hemos ingresado los saldos iniciales que aparecen en la columna, en la hoja 4 de nuestro documento en Word. Ahora sí, vamos a leer qué dice el texto del caso. El texto del caso nos dice lo siguiente. La gerencia de Boutique Las Flores, empresa dedicada a la venta directa de prendas de vestir, viene implementando un sistema que le permita generar reportes de sus estados financieros y contables de manera más eficiente. Una de las etapas del proyecto consiste en hacer una prueba manual y generar los estados financieros con la información que maneja la empresa. Actualmente, la empresa cuenta con el estado de situación financiera hasta el periodo anterior y le ha pedido a usted su asesoría para que presente la información actualizada al mes de diciembre del 2015. Con esta información, por lo tanto, vamos a empezar con la transacción 1. La transacción 1, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica que en el 2015 la empresa vendió prendas por un monto de 5.350.000. El 60% fue al contado y el resto al crédito. El monto no incluye el impuesto general a las ventas de 18%. Con esta información, por lo tanto, nos vamos a ir al Excel. Y ahora sí nos quedamos en el Excel permanentemente para poder registrar cada transacción. Muy bien. Si lo que nos indican ahora es que la empresa vendió un monto de 5.350.000 y el 60% fue al contado y nos indican que este monto no incluye el IGB. Por lo tanto, ¿qué monto va a ingresar a caja? Va a ser el 60% de las ventas totales, es decir, 5.350.000 por 1.18 por 0.60. Tal cual ustedes ven en la pantalla. Estamos ingresando el total de las ventas por 1.18, dado que me indican que no incluye el IGB, por 0.60. Y lo mismo vamos a indicar en cuentas por cobrar. En cuentas por cobrar nos indican que es 0.40. Es decir, tenemos un total de 2.525.000. Dado que la empresa está vendiendo con IGB, y también hemos explicado que cuando las empresas cobran con el IGB simplemente actúan como entes recaudadores, dado que el IGB que cobran no pertenece a la autoridad tributaria, las empresas tienen que registrar la obligación de pago de este impuesto. Por lo tanto, el IGB que las empresas cobran
a sus clientes, simplemente tienen que pagarlo a la autoridad tributaria, dado que no pertenece al negocio. Por lo tanto, nos vamos a ir a la columna de tributos por pagar y vamos a registrar el monto del impuesto que este negocio tiene que pagar. 5.350.000 por 0.18. Y hemos llegado a 963. En positivo. ¿Por qué? Porque estamos aumentando nuestros tributos por pagar. Es importante entender que cuando nosotros estamos aquí leyendo cifras en negrito, significa que estamos aumentando cada una de las partidas que las afectan. Es decir, ¿cómo se lee esta información? El negocio está aumentando su partida de caja en 3.787.000. ¿Y cómo se explica este monto? Tal cual se indica en la fórmula. También estamos aumentando nuestro monto de cuentas por cobrar comerciales. ¿Qué monto? El 40% de las ventas, tal cual se indica en la pantalla. Y por el lado del pasivo y patrimonio, estamos aumentando nuestros tributos por pagar. ¿Por qué? Porque el negocio tiene que pagar ese IGB que está cobrando a sus clientes. ¿Y cuánto va a ser el monto? 5.350.000 por el IGB, que es 0.18. Y para poder balancear, digamos, esa información, tenemos que registrar la venta de este negocio. ¿Y cuánto está vendiendo? 5.350.000, que va a afectar la columna de resultados acumulados, porque hemos indicado en los módulos que todos los ingresos aumentan el patrimonio a partir de la cuenta resultados acumulados y todos los gastos disminuyen la utilidad neta y por lo tanto disminuyen resultados acumulados y por lo tanto disminuyen el patrimonio. En este caso, nuestros ingresos va a aumentar el rubro de resultados acumulados y por lo tanto va con el signo más. De tal manera, si ustedes se dan cuenta, tenemos las dos columnas en verde totalmente cuadradas. Es decir, hemos registrado las ventas de ese negocio con IGB, tal cual ustedes ven en la pantalla. ¿Y por qué es que estamos afectando la zona gris en la columna ventas? Porque estamos registrando los ingresos de ese negocio. Y los ingresos de ese negocio afectan la columna resultados acumulados. Y ojo, todo lo que afecte la columna resultados acumulados debe afectar, por lo tanto, la zona gris. Y en este caso va a afectar la columna de ventas, tal cual ustedes ven en la pantalla. Podemos ir, por lo tanto, para ver cómo es que esta transacción, hacia la transacción 1, afecta mi estado de situación financiera. Nos vamos a la pestaña del balance general o del estado de situación financiera y vamos a poder ver que las transacciones 0 y 1 están afectando de esta manera a mi balance general. Si ustedes se dan cuenta, vemos el total activo 10.427.000 y total pasivo y patrimonio 10.427.000. Es decir, estamos construyendo en tiempo real nuestro balance general a partir del ingreso de datos en la hoja de trabajo. ¿Y por qué es que está jalando esos montos? Si ustedes se dan cuenta, cada una de las partidas, cada una de las fórmulas que afectan estas partidas, está jalando la sumatoria total que aparece en la fila 51. Es decir, es el input. La hoja de trabajo, la fila 51, es el input que nos va a permitir a nosotros ir construyendo nuestro estado de situación financiera. Es decir, aquí vemos 10.427.760 y a la derecha también vemos 10.427.760, que son los datos que finalmente vemos en nuestro balance general, aquí en celdas de amarillo. Muy bien. Por lo tanto, lo que estamos registrando es la primera transacción hasta el momento. Y nos vamos a la siguiente transacción, la transacción número 2. ¿Qué es lo que nos dice la transacción número 2? La empresa compró mercadería por 2.250.000 al contado. El monto no incluye el impuesto general a las ventas de 18%. Si la empresa está comprando la mercadería al contado, ¿qué partidas va a afectarse en ese caso? Si es al contado, significa que va a bajar caja, porque lo está desembolsando al cash. Y como está comprando mercaderías, por lo tanto se va a aumentar el rubro de mercaderías o existencias en ese caso. Vamos entonces a registrar en la hoja de trabajo
sería menos 2.250.000 por 1.18, dado que tampoco incluye el IGB, por lo tanto lo vamos a incluir. En este caso sería menos 2.655.000. Vamos a aumentar un poco, vamos a aumentar la visión para que ustedes puedan ver mucho mejor cada una de estas partidas. En ese caso, estamos disminuyendo caja en el monto de 2.250.000 por 1.18 y lo ponemos con el signo negativo porque vamos a disminuir caja. Es decir, en este caso aparece con el color rojito. Se ha formateado de esta manera las celdas para que ustedes puedan visualizar con mayor facilidad aquellas partidas que bajan cada uno de estos rubros. En ese caso estamos disminuyendo caja, por lo tanto aparece con el color rojo. Vamos a aumentar existencias en este caso y el monto de las existencias que estamos aumentando sería 2.250.000, tal cual aparece en la pantalla. Es decir, 2.250.000 menos 2.654.000, tenemos un total de menos 405. Es decir, estamos totalizando la columna K con el monto de menos 405. Ahora nos vamos al otro lado. Es decir, ¿qué tenemos que ingresar en las cuentas del pasivo y patrimonio en este caso? Dado que el negocio está comprando con IGB o con IVA, cuando las empresas adquieren y compran proveedores o hacen transacciones con sus proveedores y pagan un monto con el IVA o con el IGB, ese IGB que están pagando constituye un crédito fiscal para las empresas. Es decir, va disminuyendo el monto de tributos por pagar que pueda tener ese negocio. Es decir, cuando las empresas pagan a proveedores, pagan con el IGB. No es que no paguen el IGB, pagan las facturas con el IGB. Ese IGB que pagan disminuye el monto de los tributos por pagar. Por lo tanto, actúa y constituye un crédito fiscal en este caso. Y en este caso vamos a registrar, por lo tanto, la disminución de esta obligación. 2.250.000 por 0.18, con el signo menos. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo nuestros tributos por pagar. En este caso hemos cuadrado, por lo tanto, las columnas K y la columna U. Muy bien, hasta este momento, por lo tanto, estamos registrando la compra de mercaderías. Hasta este momento vamos registrando dos transacciones. Nos vamos a la transacción número 3. Hasta este momento debiéramos tener, por lo tanto, un total de las columnas en verde de 10.022.760. Muy bien, nos vamos a la transacción número 3. La transacción número 3 nos indica lo siguiente. La empresa cobró cuentas pendientes comerciales por 380. Si la empresa cobró cuentas pendientes comerciales, significa que está cobrando a sus clientes. Por lo tanto, entra caja y bajan las cuentas por cobrar comerciales. Esto es bastante simple, es decir, estamos cobrando 380 y estamos disminuyendo el mismo importe de las cuentas por cobrar comerciales. En este caso, el efecto en el activo es cero. Simplemente estamos haciendo un traslado de partidas a nivel del activo. Seguimos con la transacción número 4. Aquí estoy poniéndolo solamente antes de continuar, estoy indicando las cuentas por cobrar comerciales con el signo menos. Por eso es que disminuyen las cuentas por cobrar comerciales y estamos aumentando la cuenta de caja y bancos. Es importante entender la lógica. Más que entender que el débito o el debe, el haber, las cuentas del mayor, dado que no todos los estudiantes no pueden ser necesariamente parte de la profesión contable, por ello es que es importante, más allá de entender debe, haber o mayor, las cuentas T, que normalmente es usual en el lenguaje de contabilidad, es importante entender la lógica de este ejercicio para saber qué aumenta o qué disminuye y saber qué partidas se van a ver afectadas en cada caso. Muy bien, tenemos nuestro estado de situación financiera que sigue con el monto de 10.022.760 y vemos que las cifras están cuadrando totalmente.
Seguimos adelante con la transacción 4. La transacción 4 indica, el 1 de julio se contrata un seguro para el inmueble de la empresa con vigencia de 1 año, por lo cual se pagó al contado la cifra de 18.000. Si se paga al contado la cifra de 18.000, vamos a disminuir la partida de caja y vamos a aumentar la cuenta de gastos pagados por anticipado, porque en este caso el negocio está pagando por anticipado un seguro, es decir, está contratando un seguro y pagó 1 año completo, desde el 1 de julio. Dado que estamos cerrando y construyendo nuestros estados financieros al cierre del año 2015, la primera transacción que haga el negocio el 1 de julio va a ser tal cual ustedes ven en la pantalla. Aumenta gastos pagados por anticipado y disminuye caja y bancos. Pero esta es la fotografía al 1 de julio. ¿Qué es lo que vamos a registrar al 31 de diciembre? Vamos a registrar el consumo que este negocio tenga por haber, digamos, tomado el servicio del seguro desde julio hasta diciembre. Es decir, vamos a contar todo el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, tenemos que registrar el consumo de estos 6 meses. Y esto nos lleva a comentar la transacción 13. La transacción 13 nos indica lo siguiente: registre lo consumido del seguro mencionado en la transacción 4. Es decir, no solamente tenemos que registrar la transacción 4, sino tenemos que registrar lo consumido de esta transacción. Dado que el negocio ha consumido 6 meses, tenemos que devengar los 6 meses de este servicio. 6 meses sería 18.000 entre 12 por 6 sería 9.000. Por lo tanto, tenemos que mandar al gasto la mitad del seguro pagado por anticipado. Por lo tanto, vamos a disminuir los 9.000, es decir, de tal manera que al cierre del 2015 me queden solamente 9.000 de gastos pagados por anticipado y la diferencia aquí lo podemos hacer de 2 métodos. Aquí podríamos dejar simplemente los gastos pagados por anticipados tal cual, es decir, disminuimos caja 18.000 y aumentamos gastos pagados 18.000. Pero podríamos hacer la transacción 13 en la misma transacción 4. Es también otra posibilidad, pero lo vamos a dejar ahí para que, digamos, tengamos esta transacción paso a paso. Vamos a dejarlo ahí y la transacción 13 lo vamos a hacer después, para que no hayan confusiones por parte del estudiante que está revisando este caso. Vamos a dejarlo ahí y vamos a registrar el consumo luego en la transacción 13. Nos vamos a la transacción 5. La transacción 5 nos indica lo siguiente: las cuentas por pagar se redujeron en 200.000 por pago a proveedores. Las cuentas por pagar se reducen en 200.000 porque estoy pagando a proveedores. Si pago a proveedores, baja caja y tenemos que bajar las cuentas por pagar comerciales porque estoy pagando a mis proveedores. Por lo tanto, también disminuyo mis pasivos. Es decir, bajo caja en 200.000 y también bajo las cuentas por pagar comerciales en 200.000, de tal manera que tengo menos 200 y menos 200 a la derecha. En ese caso simplemente estamos registrando el pago de mis facturas de proveedores. Bajo caja y bajo a mis proveedores. La transacción 6. La empresa adquirió equipos para el registro de ventas POS por 48.000, la mitad al contado y el resto al crédito, el mismo que se cancela a partir del segundo mes del 2016. Dado que el negocio está adquiriendo equipos, vamos a aumentar nuestro activo fijo a través de la partida muebles y enseres y vamos a disminuir caja en 24.000, porque nos indican que se paga la mitad al contado. Y la otra mitad la vamos a... La otra mitad nos indican que el negocio lo paga al crédito. Por lo tanto, estamos aumentando nuestras cuentas por pagar en la columna M. Es decir, tenemos más 24
y más 24 también en la cuenta del pasivo y patrimonio. Es decir, tenemos hasta el momento nuestras transacciones cuadradas, más 24 y más 24. Estamos aumentando nuestro activo fijo, la mitad lo pagamos al contado, por ello disminuimos caja y nos indican que por la otra mitad también lo pagamos al crédito. Es decir, 24.000 aumentan nuestras cuentas por pagar. Muy bien, seguimos adelante con la transacción 7. El 30 de septiembre, la empresa firma un contrato de alquiler de local de ventas por 80.000, monto que fue pagado en su totalidad al contado. El contrato tiene una vigencia de un año calendario. Vamos a registrar la transacción 7. Nos indican que se paga al contado, menos 80 más 80. Es decir, vamos a disminuir caja y vamos a aumentar el rubro de gastos pagados por anticipado porque estamos pagando el alquiler por un año completo. Dado que hemos hecho esa transacción el 30 de septiembre, tenemos que registrar ahora sí, vamos a registrar en esa transacción el consumo. ¿Cuánto es lo que el negocio ha consumido desde el 30 de septiembre al 31 de diciembre? Ha consumido 3 meses. Por lo tanto, octubre, noviembre y diciembre. Si he pagado 80.000 por un año, ¿cuánto va a ser el consumo que tengo que devengar por esos 3 meses? Va a ser el total de 8.000 entre 12 por 3 y eso sale 20.000. Es decir, tengo que devengar el monto de 20.000 en este caso. Es decir, voy a disminuir al monto de 80.000 los 20.000 que voy a devengar, que voy a enviar al estado de resultados porque es un servicio consumido, ejecutado al 31 de diciembre del 2015. Es decir, aquí tenemos menos 80 más 60 menos 20 y estos 20.000 que voy a devengar van a bajar resultados acumulados porque es un gasto. Vamos a registrar el gasto y esto me lleva a la columna de la zona gris, a la columna de gastos de venta de 20.000. ¿Y por qué de venta? Porque nos indican que es un local de ventas que estamos alquilando. Es decir, esos 20.000 constituyen nuestros gastos que afectan el estado de resultados. Deberíamos llegar a un monto total hasta el momento de... vamos a ver nuestro total, 9.826.760 y 9.826.760 es lo que también vemos en pantalla. Eso voy a aumentarlo un poco más para que también ustedes lo puedan ver mucho mejor. Muy bien, entonces seguimos adelante y nos quedamos ahora, nos toca la transacción número 8. En la transacción número 8 nos indica lo siguiente. Durante el año se pagan al contado los sueldos de los vendedores, 85.000, y los gastos de luz, agua y teléfono, 36.000 del área administrativa. Es decir, vamos a registrar el pago de este gasto. Es un gasto y un desembolso a la vez, porque nos indican que vamos a pagar los sueldos de 85.000 y de servicios generales 36.000. Es decir, vamos a pagar. Lo vamos a poner en 2 cifras aparte, tal cual ustedes ven en pantalla, luego les voy a explicar por qué. Menos 85 y menos 36. Tenemos que sumar hacia abajo también para jalar la fórmula correctamente. Dado que estoy desembolsando, es decir, voy a bajar caja, por ello es que menos, y voy a registrar ahora el gasto. El gasto, es decir, voy a afectar resultados acumulados, dado que son devengues, ejecuciones, consumos, gastos. Entonces voy a registrar estos gastos, bajando resultados acumulados y afectando la zona gris. También voy a sumar, no se olviden de hacer la suma total acá, muy bien. Y como ustedes ven, nos indican que los sueldos de vendedores, vamos a eliminar esto porque no corresponde. Los 85.000 es un gasto de venta porque nos indican que son sueldos de vendedores. Por lo tanto, vamos a jalar el monto de 85.000 a la columna de gastos de venta. Y los gastos administrativos van a ser de 36.000. ¿Por qué? Porque nos indican que es pago de servicios generales del área administrativa. Es decir, hasta el momento tenemos también aquí la suma y vamos a hacer el copia hacia abajo para poder tener también esta suma. Muy bien, entonces hasta el momento hemos registrado la transacción número 8.
estamos registrando en esta transacción 8 dos gastos. El pago de la comisión de vendedores, que es un gasto de ventas, y estamos registrando el gasto de servicios generales. En esta transacción tenemos un gasto y tenemos un desembolso a la vez. Y seguimos adelante. La transacción 9. Durante el año se pagan al contado. Durante el año se depositaron los sueldos de los trabajadores administrativos de la empresa por un monto de 105.000. Dado que el negocio está depositando los sueldos, significa que la empresa está haciendo la transferencia bancaria desde la cuenta de la empresa a la cuenta de los trabajadores. Por lo tanto, es una salida de dinero también para el negocio. Disminuye en 105.000 y vamos a registrar este gasto de planilla. También es un gasto de planilla. Afecta resultados acumulados y es un gasto administrativo porque nos hablan de trabajadores administrativos. Por ello afecta la columna X, la zona gris de gastos administrativos. Hasta el momento debiéramos tener un total de 9.600.760 y 9.600.760. Muy bien, entonces podemos seguir adelante. Nos vamos entonces ahora con la transacción número 10. La transacción 10 nos indica que durante el año se pagaron los gastos e intereses del banco por un monto de 10.000. También vamos a afectar caja. Y aquí vamos a afectar también resultados acumulados porque estos gastos e intereses del banco constituyen los gastos financieros de la empresa. Es decir, los gastos financieros es el costo financiero, intereses, comisiones bancarias, portes, mantenimiento. Y en este caso va a afectar la zona gris y directamente nos vamos a la columna AA de gastos financieros, tal cual ustedes ven en la pantalla. Estamos registrando el pago y también el consumo a la vez. Es un gasto y un desembolso a la vez. Nos vamos a la transacción número 11. Durante el año se realizó el pago por el impuesto general a las ventas. ¿Qué monto es el que vamos a registrar acá? Debiéramos registrar el IGB de lo que he cobrado menos el IGB de lo que he pagado. Por lo tanto, el monto es 558.000. Es lo que estoy sombreando en la pantalla. El IGB que cobro menos el IGB que pago. Por lo tanto, sería 963 menos 405. La diferencia me da 558. Es lo que tengo que pagar. Por lo tanto, va a bajar nuestra obligación de pago de tributos por pagar, baja nuestro pasivo, por ello con el signo menos, y va a bajar también nuestra caja, porque nos indican que se paga. Es decir, tenemos menos 558 y menos 558. Es decir, hasta este momento estamos terminando de realizar la transacción 11. Muy bien, seguimos adelante entonces. Vamos a seguir y nos quedamos en la transacción número 12. Durante el segundo trimestre del año se incrementó el capital con nuevos aportes de los socios. El monto ascendió a 100.000. Dado que tenemos nuevos aportes de socio, ¿qué partidas vamos a afectar acá? Si aumentan, digamos, los aportes, va a entrar caja. Es decir, en este caso vamos a suponer que entra caja. Por lo tanto, va a aumentar la partida caja y bancos con el signo más, es decir, en positivo, y vamos a aumentar una gran partida que es el capital social, 100.000 en este caso. Es decir, 100.000, 100.000. Afecta la cuenta del patrimonio, dado que estamos aumentando los aportes de capital del socio, los aportes de los socios, y como se realiza en efectivo, vamos a aumentar el rubro de caja, 100 y 100 en este caso. Y tenemos 9.132.760 como totales y 9.132.760 como totales. Muy bien, ahora seguimos adelante con la transacción 13. En la transacción 13 vamos a registrar lo consumido del seguro mencionado en la transacción 4. Recuerdan que cuando tocamos la transacción 4 teníamos que registrar el consumo del seguro para el inmueble desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Es decir, tenemos que registrar 6 meses de consumo. En este caso vamos a registrar los menos 9.000, que era la mitad
la mitad es el 50% de 18.000, es 9.000. Y por el otro lado vamos a registrar el gasto, el consumo disminuyendo resultados acumulados. Y nos vamos a ir hasta la columna X de la zona gris. Es decir, hasta el momento estamos registrando lo consumido de la transacción 4, 9.000, porque es un gasto consumido desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Es el 50% del seguro completo. Muy bien, seguimos con la transacción 14. Se ha devengado 308.700 por comisiones a vendedores que corresponden a ventas efectuadas y se encuentran pendientes de pago. Si se encuentran pendientes de pago, significa que el negocio no las está pagando. Por lo tanto, no va a afectar caja en este caso, sino que va a aumentar nuestra obligación de pago. Por lo tanto, vamos a registrar cómo es que afecta, digamos, esta transacción. La transacción 14 vamos a devengar 308, es decir, vamos a disminuir resultados acumulados 308.700 y vamos a aumentar otras cuentas por pagar, que en este caso sería con el signo más, 308.700. ¿Por qué? Porque nos indican en este caso que se ha devengado, es decir, tenemos que registrar el consumo, el gasto de las comisiones a los vendedores, pero no va a ser un desembolso. Por ello, tenemos que registrar la obligación de pago de la empresa. Es decir, esta transacción 14 es un claro ejemplo de gasto, pero que no es desembolso. Así sea que la empresa no lo esté pagando, por el principio de devengado tenemos que registrarlo en la zona gris. Por ello es que afecta al gasto, tal cual ustedes ven en pantalla. Es un gasto de ventas. Afecta el estado de resultados, afecta mi utilidad, pero no va a afectar mi flujo de efectivo. Es un gasto que no es desembolso. Muy bien, seguimos adelante y nos vamos a la transacción número 15. La transacción número 15 nos indica que el interés generado por la deuda a largo plazo es de 20.500 y se paga el próximo año. Por lo tanto, vamos a registrar la transacción 15. Aquí vamos a registrar, primero vamos a devengar el interés generado por esta deuda para el negocio implica 20.500. Pero nos indican que no lo pagamos, o sea, en realidad es una deuda a largo plazo, ¿no? Quizás aquí hubiéramos preferido tener una columna adicional que nos indique intereses por pagar a largo plazo, pero vamos a ponerlo dentro del rubro deuda a largo plazo. Es decir, es un gasto, pero que todavía no lo desembolsamos. Es un gasto que no es desembolso y por lo tanto tenemos que registrar la obligación de pago dentro de la columna deuda a largo plazo. Dado que afecta resultados acumulados, también va a la zona gris al rubro de gastos financieros. Por lo tanto, afecta la zona gris tal cual ustedes ven en la pantalla. Muy bien, seguimos adelante y ahora nos vamos a la transacción 16. En la transacción 16 nos indica que se tiene un depósito a plazo por 50.000, que devenga intereses del 10% anual. El banco pagará los intereses al vencimiento del depósito. ¿Qué significa esto? Que el negocio, por ejemplo, tiene un depósito a plazo fijo de 50.000, ya los tiene hace tiempo, pero le devenga un interés de 10% anual. Por lo tanto, 50.000 por 10% va a ganar 5.000. Es decir, estos 5.000 es un ingreso financiero para el negocio, pero el banco recién le va a pagar al vencimiento del depósito, por lo tanto no lo cobra todavía. En ese caso tenemos que registrar esta cuenta por cobrar diversa que tiene el negocio, es decir, los 50.000 por 10%, 5.000. Es una cuenta por cobrar diversa que tiene esta empresa y por el otro lado tiene que registrar el ingreso financiero, ¿no? El ingreso financiero que es 50.000 por el 10% y va a la zona gris, pero en positivo porque es un ingreso financiero. Es decir, aquí tenemos un ingreso que no es cobranza. Muy bien, es un ingreso porque afecta a resultados acumulados, va a la zona gris, pero no afecta a la caja. No se mueve la caja. No afecta, no aumenta la caja, pero sí vamos a registrarlo como una cuenta por cobrar diversa. Muy bien, es decir, es un ingreso, pero que no es entrada de dinero.
Nos vamos a la transacción 17. La depreciación correspondiente a los activos fijos asciende a 23.800. Vamos a registrar la depreciación acumulada en este caso. Con el signo negativo va a afectar la columna de depreciación acumulada. E inmediatamente nos vamos también a resultados acumulados. Es decir, 23.800 y es un gasto administrativo porque nos indican que es los activos fijos del negocio. Dado que no nos indican que sea gasto de venta, vamos a suponer que es gasto administrativo, que corresponde al área de administración. Muy bien, seguimos adelante y nos vamos a la transacción 18. El costo de la mercadería vendida fue de 2.300.000. Por lo tanto, vamos a registrar el costo de las mercaderías que estamos vendiendo y es 2.300.000. Vamos, por lo tanto, a bajar el rubro de existencias en 2.300.000 y vamos a registrar el consumo porque el costo de ventas finalmente es un gasto. Que tenga el nombre de costo de ventas, eso es para diferenciarlo con el nombre de gastos de venta, pero en realidad es un gasto más del estado de resultados, es un consumo. Por lo tanto, va a afectar la zona gris en la columna costo de ventas. Tal cual ustedes ven en la pantalla, está afectando la columna W. Hasta el momento tenemos 6.804.960 y 6.804.960. Muy bien, lo tenemos totalmente, ambas columnas están cuadradas y podemos seguir adelante. La transacción 19 nos indica lo siguiente: la participación a los trabajadores e impuesto a la renta. La participación a los trabajadores es del 10% y el impuesto a la renta es del 30% y debe ser provisionado en el periodo. La empresa no ha realizado pagos a cuenta durante el periodo en ambos casos. En la transacción 19, lo que nos están pidiendo es registrar la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta y nos indican los porcentajes. Y nos indican también que deben ser provisionados. ¿Qué significa? Que tenemos que registrar el gasto, el consumo y tenemos que registrar la obligación de pago porque nos indican que no se han realizado pagos a cuenta. En este caso nos vamos a ir a la columna, a la pestaña del estado de resultados. Nos vamos al estado de resultados y vamos a completar, tal cual ustedes ven en la pantalla, vamos a completar las cifras que aquí nos piden. En ventas netas, ¿de dónde vamos a jalar esta información? Esta información ya la tenemos lista. ¿Dónde vamos a jalarla? Vamos a poner el signo más y nos vamos a la hoja de trabajo, a los totales de la zona gris, es decir, a la columna B con el monto de 5.350.000. Lo mismo vamos a hacer con el costo de ventas. Vamos a jalar todos los totales de la zona gris, tal cual ustedes están viendo en la pantalla. Gastos administrativos y de ventas, también por diferencia tenemos una utilidad bruta de 3.050.000. Luego vamos a trasladar ahora los gastos administrativos y los gastos de venta. Tal cual ustedes ven en la pantalla, gastos de venta. Y llegamos a una utilidad operativa de 2.462.500. ¿Qué significa esto? Que el negocio está teniendo una utilidad proveniente del giro de su negocio de 2.462.500. Vamos a seguir trasladando todos los totales de la zona gris. En otros ingresos y gastos cero, en gastos financieros e ingresos financieros tenemos 25.500. Aquí lo que podemos hacer es, en un solo rubro, vamos a poner los ingresos y gastos financieros. Así, tal cual ustedes ven en la pantalla, y esto lo vamos a eliminar. Muy bien, gastos financieros e ingresos financieros en un solo rubro de 25.000. Y estamos llegando, por lo tanto, a un monto de utilidad antes de participaciones y de impuesto a la renta de 2.437.000, tal cual ustedes ven en pantalla. Todo ya está por fórmulas, pero es importante entender la lógica, ¿no? Es importante entender, tal cual hemos aprendido en los módulos, que el estado de resultados es sumamente importante porque nos va a dar la perspectiva del negocio bajo tres ámbitos: la perspectiva económica hasta la utilidad operativa, luego la perspectiva financiera hasta la utilidad
antes de participaciones e impuesto a la renta, y luego la perspectiva tributaria, que es el impuesto a las ganancias, hasta la utilidad neta. Muy bien, hasta aquí hemos llegado y vamos a calcular ahora la participación a los trabajadores. Y la participación a los trabajadores, acá voy a digitarlo, tal cual ustedes ven, nos dan como dato que es 10%. En este caso tenemos que 10% de 2.437.000, tal cual ustedes ven en la pantalla. Voy a agrandarlo un poco para que también ustedes lo puedan ver, no sé si, ahí está, mejor así, para que lo puedan ver mejor también en la pantalla. La participación de los trabajadores es 10% de la utilidad antes de participaciones e impuesto a la renta. Por diferencia, vamos a tener ahora la utilidad antes de impuesto a la renta o impuesto a las ganancias. Y esto va a ser la diferencia con el signo más, porque está con el signo menos, si no sumaría 2.193.300. Vamos a hacer aquí, digamos, voy a copiar el formato aquí para que también puedan tenerlo del mismo color en la pantalla. Listo. Y ahora vamos a calcular el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta es de 30% según el dato del caso. Y es decir, 2.193.300 por el 30%, que es la utilidad imponible, 657.990. Es decir, voy a llegar a una utilidad neta de 1.535.000. Estoy aquí cambiando, mejorando la fórmula con el signo más, para que realice la resta. Es decir, estamos llegando a una utilidad del ejercicio de 1.535.000, tal cual ustedes ven en la pantalla. Y ahora lo que tenemos que hacer es registrar, digamos, estos cálculos de participación a los trabajadores y del impuesto a la renta. Es decir, nos vamos a la hoja de trabajo para registrar la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, tal cual se ve en el ejercicio. Entonces nos vamos en la transacción 19, es lo que tenemos que registrar. Vamos a verificar si es la transacción 19. Perfecto. Y nos vamos entonces a registrar la participación. Son gastos, ¿no? Gastos del ejercicio. Vamos a jalar con el signo más la participación y el impuesto, es decir, los dos montos que estamos viendo en pantalla, de 243.700 y 657.990, lo vamos a trasladar como gastos del ejercicio. Es decir, aquí, vamos a ver qué está sumando. A ver, voy a hacer la suma también acá para que... A ver, un minutito. Vamos a sumar aquí. Son los gastos del ejercicio y el impuesto a la renta y participaciones por pagar es lo que debo aumentar, dado que el negocio no los está pagando. Es decir, en este caso, tengo que aumentar esto y esto. Listo. Muy bien. Entonces aquí estoy aumentando mis pasivos porque el negocio lo que me está indicando es que aquí como dato del problema me indican que el negocio no lo paga. Por lo tanto es un gasto pero no es un desembolso y tengo que registrar la responsabilidad de pago. Y dado que son gastos, tengo que registrarlos también en la zona gris, es decir, tal cual ustedes ven en la pantalla, estoy aquí registrando el gasto de 243.700 en participación a los trabajadores y el impuesto a la renta de 657.990, tal cual ustedes están viendo en la pantalla. Es decir, hemos construido nuestro estado de resultados a partir de la hoja de trabajo, jalando los totales de la zona gris. Es decir, haciendo un resumen, estamos solamente trasladando los totales de la fila 51 al estado de resultados, tal cual ustedes ven en la pantalla. Y hemos llegado a la utilidad neta del ejercicio. Ojo que es importante indicar que la última línea del estado de resultados es la utilidad neta. Es decir, todo lo que yo estoy sombreando,
voy a sombrearlo aquí de un color naranja, no forma parte del estado de resultados. El estado de resultados empieza con las ventas y termina con la utilidad neta del ejercicio. Es importante indicar también que bajo las NIF, es decir, bajo las normas internacionales de información financiera, el monto de participaciones se coloca como parte de los gastos operativos, es decir, este monto que estoy sombreando en la pantalla, forma parte de los gastos operativos. En este modelo, en este ejercicio, para fines didácticos, se considera antes del impuesto a la renta para que ustedes entiendan cómo se calcula la participación a los trabajadores. Primero, se calcula la participación a los trabajadores, ojo, y sobre el nuevo saldo, que es 2.193.000, recién calculamos el impuesto a las ganancias sobre el nuevo saldo, no sobre la base principal. Ojo, hay que tener mucho cuidado para no equivocarse cómo se calcula la participación y el impuesto a la renta, sobre bases diferentes. Hay muchos contadores, gerentes financieros, controllers y hasta auditores que se equivocan en ese cálculo y lo calculan sobre la misma base, y estamos viendo que no es así. Hoy por hoy, según las NIF, este monto de participación a los trabajadores va arriba dentro de gastos operativos, ya sea gastos de administración o de ventas, pero para fines didácticos de este ejercicio lo estoy poniendo en rubro aparte antes del impuesto a la renta, para que ustedes entiendan cómo se calcula. Muy bien, entonces nos vamos ahora a la transacción 20. Hemos llegado hasta la transacción 19. La transacción 20 indica lo siguiente: la reserva legal es equivalente al 10% de la utilidad neta, obligatoria hasta alcanzar el 20% del capital social. Y la reserva legal, tal cual también hemos aprendido en los módulos, hace referencia a un porcentaje que tienen que considerar diferentes países, ¿no? Las empresas según los países de procedencia. En nuestro país, en Perú, este porcentaje es de 10% sobre la utilidad neta, es decir, 1.535.310 por 10% es el monto de reserva legal que esta empresa está obligada a considerar y a tenerla en custodia en el negocio. Es decir, no la puede tocar, la tiene que mantener en reserva, dado que, según la Ley General de Sociedades en nuestro país, este monto es obligatorio. Vamos entonces a registrar esta reserva legal en la hoja de trabajo, 153.531, y nos vamos entonces a la transacción número 20. La transacción 20, por lo tanto, vamos a crear la reserva, vamos a generar 153.531 y vamos a disminuir el mismo importe, dado que disminuye la cifra de resultados acumulados. ¿Cómo creamos la reserva legal? La creamos a partir de la disminución de resultados acumulados, tal cual ustedes pueden ver en pantalla. Aumentamos reserva y disminuimos el mismo importe de resultados acumulados. Voy a sombrearlo aquí también para efectos didácticos con el mismo color que lo hemos sombreado acá. ¿Con qué finalidad? Para que ustedes entiendan que a pesar de que afecta la columna resultados acumulados, no va a la zona gris. La reserva legal no afecta el estado de resultados. Por ello, no lo estoy colocando en la zona gris, a pesar que estamos afectando la columna resultados acumulados. Es importante tener claro esto. Muy bien, nos vamos entonces ahora a la transacción 21. La transacción 21 indica lo siguiente: la empresa tiene como política distribuir el 40% de la utilidad distribuible en cada periodo. La utilidad distribuible es igual a la utilidad neta menos la reserva legal, entiéndase por distribuir como pagar. Entonces vamos a calcular la utilidad distribuible. Y la utilidad distribuible es importante definirla como la utilidad neta del ejercicio menos la reserva legal. Por lo tanto, en este caso, para Boutique Las Flores, la utilidad distribuible va a ser la diferencia de 1.535.000 menos la reserva legal, que es 153. Sobre esta utilidad distribuible, los negocios pueden hacer lo que quieran. Es decir, los socios sobre la utilidad distribuible pueden tomar cualquier decisión
que ellos estimen conveniente. Los socios son libres de tomar cualquier monto y de decidir lo que consideren conveniente sobre la utilidad distribuible. Y en ese caso, ahora tenemos que registrar la decisión. La primera decisión de los socios ha sido la reserva legal. La siguiente decisión ha sido ahora la declaración de dividendos, que en este caso, o el reparto de utilidades, que en este caso es 40%. Entonces vamos a poner acá el reparto de utilidades, 40%, que también se le conoce como declaración de dividendos. Entonces el reparto de utilidades va a ser el 40%, 552.711. Y tenemos que ir a registrarla en la hoja de trabajo, porque el negocio está pagando, tal cual nos indica el caso. Entiéndase por distribuir como pagar. Por lo tanto, nos vamos a la transacción número 21 y vamos a registrar el pago. Vamos a disminuir primero el monto de 552, dado que baja resultados acumulados, y a pesar de que afecta la columna de resultados acumulados, no afecta la zona gris. Y nos vamos a registrar el pago. Es decir, baja resultados acumulados y baja caja. Es decir, tenemos menos 552 y menos 552 y estamos llegando a un total de 6.252.248. Hasta el momento estamos registrando dos grandes decisiones de los socios: la reserva legal y la declaración de dividendos o reparto de utilidades a los socios. Y luego tenemos ya la última transacción para cerrar este ejercicio, que nos indica lo siguiente. Asimismo, la empresa tiene como política capitalizar un equivalente al 10% de la utilidad distribuible en cada periodo. Capitalizar significa retirar utilidades de los resultados acumulados y convertirlas en parte del capital social. Por lo tanto, vamos a registrar acá la capitalización patrimonial. La transacción 22 hace referencia a la capitalización patrimonial que están decidiendo los socios, en este caso, que es 10%. 10% sobre el monto de 1.381.000, es decir, sobre la misma base, sobre la utilidad distribuible. Primero declaración de dividendos sobre la utilidad distribuible y ahora la capitalización patrimonial también sobre la utilidad distribuible, tal cual ustedes ven en la pantalla. Y vamos entonces a registrar la capitalización patrimonial en nuestra hoja de trabajo. Y nos vamos a la última transacción. Vamos a capitalizar, y capitalizar significa aumentar el capital social. Es decir, en este caso estamos convirtiendo la utilidad en acciones. Estamos disminuyendo resultados acumulados y aumentando la columna de capital social. Es decir, el monto es cero, ¿no? No afecta el patrimonio porque simplemente estamos bajando resultados acumulados para convertirlos en capital social, en acciones. El efecto neto en el patrimonio es cero. Hemos llegado finalmente a un monto total de 6.252.248, tal cual vemos en nuestra pestaña de balance general, 6.252.248. Tenemos los dos importes totalmente cuadrados. Mi estado de resultados termina con 1.535.310. Este monto que ustedes ven acá debe ser el mismo monto que aparece como total en la zona gris. Es decir, aquí yo voy a sombrear en amarillo el total de la hoja gris, de la zona gris, que es 1.535.310, que es el mismo monto que aparece aquí como utilidad neta en el estado de resultados. Muy bien, hasta este momento hemos construido dos estados financieros. Nos vamos entonces ahora a construir el flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto en unos minutos. Muy bien, ahora vamos a continuar con el ejercicio, terminando de construir los dos estados financieros que nos quedan pendientes: el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Nos hemos quedado
en los dos primeros estados financieros. El estado de situación financiera, que nos indica un total de 6.252.248, y el estado de resultados, que nos indica una utilidad neta de 1.535.000. Lo que ustedes ven en color naranja forma parte de los cálculos que hemos hecho para registrar la reserva legal, la utilidad distribuible, la declaración de dividendos y la capitalización patrimonial. La hoja de trabajo ya está totalmente terminada porque hemos concluido hasta la transacción número 22. Muy bien, a partir de esta hoja de trabajo que vemos en pantalla, vamos a construir ahora el flujo de efectivo y nos vamos a la pestaña Flujo de efectivo. ¿Me acompañan, por favor? Entonces vamos a agrandar aquí, digamos, la visión un poco para que podamos tener la facilidad de hacer el ejercicio. Y nos vamos entonces ahora a registrar las transacciones que forman parte del flujo de efectivo. ¿Y qué hemos aprendido en los módulos? Hemos aprendido que el flujo de efectivo nos va a indicar tanto las entradas como las salidas de caja en un periodo de tiempo. Y las entradas y salidas de caja lo tenemos en la hoja de trabajo. ¿Y en qué partida vamos a revisar las entradas y salidas de caja? En la columna B de bueno, es decir, en la primera columna del activo, que se llama caja y bancos, o bien efectivo y equivalente de efectivo. Por lo tanto, vamos a trasladar todos los movimientos, ya sea de entradas o de salidas de dinero, que se indican en la columna caja y bancos, al flujo de efectivo bajo cierta estructura y presentación que también hemos aprendido en los módulos. Hemos aprendido que el flujo de efectivo se puede mostrar bajo dos grandes métodos, el método directo y el método indirecto. Vamos a registrar el flujo de efectivo bajo el método directo y también a través de tres componentes, es decir, vamos a clasificar esas transacciones en tres componentes: actividades de operación, de inversión o de financiamiento. Por lo tanto, voy a quitar el color a ver si es que podemos manejarlo, ok, muy bien, sin el sombrero en verde, y vamos a registrar, aquí se indica en la pantalla, todas las transacciones, ya sean de entradas o de desembolsos que podamos considerar. Y vamos a registrar todas aquellas transacciones que implican o que significan cobranza a clientes. Las cobranzas a clientes vamos a encontrarlas en qué transacciones, en las transacciones 1 y 3. Es decir, en la transacción 1 y 3 de nuestra hoja de trabajo. Y vamos a sumar, por lo tanto, las transacciones 1 y 3, tal cual se indica en la pantalla. Vamos a sumar 1 y 3, vamos a hacer la suma 1 más la transacción 3. Es decir, vamos a sumar 3.787.000 más la transacción 3, que es 380.000. Y llegamos a un total de 4.167.800. A la derecha en la pantalla ustedes pueden visualizar los números de transacciones que estamos considerando para cada una de las operaciones. El pago a proveedores, ¿dónde vamos a considerarlo? El pago a proveedores lo vamos a considerar en las transacciones 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. Dos, 4 y 5. Aquí también vamos a mejor a poner transacciones para que esté. Por lo tanto, vamos ahora a registrar los desembolsos de las transacciones 2, 4 y 5 y vamos a jalarlas con el signo más. 2, nos vamos, 4 y 5. Y hemos llegado a 2.873.000, es decir, todos los desembolsos que tienen que ver con el pago a proveedores son las transacciones 2, 4, 5 y las hemos sumado de la hoja de trabajo, totalizando un monto de 2.873.000. El pago de planilla y beneficios sociales, tenemos saldo de transacción 8,
O sea, ¿en qué transacciones vamos a encontrar el pago de planilla y beneficios sociales? En el saldo de la transacción 8, que son los 85.000, y transacción 9. Es decir, aquí me disculpan por las tildes, simplemente estoy digitando en mayúsculas. Y vamos a trasladar, por lo tanto, las transacciones 8, solamente el monto de 85.000, y la transacción 9. 8 más la transacción 9. Y hemos llegado a 190.000 en este caso. El pago de gastos de administración y ventas los vamos a encontrar en la transacción 7, más parte de la 8, es decir, de los 36.000 que estaba pendiente en la transacción 8. Por lo tanto, los pagos de gastos de administración y ventas los vamos a encontrar en la transacción 7 más parte de la 8, que son los 36.000. Vamos entonces a sumar la transacción 7 más la transacción 8, que son los 36.000. Y tenemos un total de 116.000 en este caso. El pago de tributos lo vamos a encontrar en la transacción 11. Transacción 11, vamos a jalar la información. Transacción 11, 558. Y el pago de intereses bancarios los vamos a encontrar en la transacción 10. Transacción 10. Y acá vamos a irnos a la transacción 10. 10.000, que es el desembolso. Y por lo tanto vamos a sumar, vamos a actualizar aquí la fórmula para que esté jalando totalmente todos los números que se indican en pantalla. Y hemos llegado a 420.800 como total de actividades de operación. Es decir, tenemos un flujo de ingresos, es decir, una entrada, total de entradas de dinero por actividades operativas por un monto de 420.800. Ahora nos vamos a las actividades de inversión. Solamente tenemos una transacción relacionada, que es la compra de activo fijo. Y eso lo vamos a encontrar en la transacción 6. Por lo tanto, vamos a la transacción 6 de nuestra hoja de trabajo, que son los 24.000 de desembolsos. Dado que no tenemos ninguna otra transacción relativas a las actividades de inversión, podemos eliminar las filas que están con X. Y tenemos, por lo tanto, un total de 24.000 como desembolsos por actividades de inversión. En actividades de financiamiento tenemos dos grandes transacciones: el aporte de capital de los socios y el pago de dividendo a los accionistas. Y tenemos aquí la transacción 12, el aporte de capital de los socios. Vamos a trasladar la transacción 12, que son los 100.000, y luego el pago de dividendos a los accionistas, que es la transacción 21. Es decir, vamos a trasladar el monto de, vamos a bajar aquí un poquito para que puedan ver la transacción 21, que está acá. Y hemos llegado finalmente, también vamos a eliminar las celdas que no tienen ninguna operación, y vamos a llegar a un total de actividades de financiamiento de 452.711. Es decir, tenemos que en este periodo el negocio ha tenido una disminución de efectivo y equivalente de efectivo de 55.911.60, que es el resultado de sumar el total de flujo de actividades de operación más total del flujo de actividades de inversión y total del flujo de actividades de financiamiento, tal cual ustedes pueden ver en la pantalla. Es decir, estamos sumando los tres subflujos de cada uno de estos componentes. Y luego vamos a añadir el saldo inicial. No nos olvidemos del saldo inicial de caja, es decir, es la caja con la que hemos iniciado el periodo, que es la transacción 0 en este caso. Y estamos finalmente llegando a un total de 794.088.40. Es decir, este dato proviene de sumar
la disminución de efectivo y equivalente de efectivo más el saldo inicial de caja de 850.000, lo que nos da un monto de 794.088.40. Es decir, este dato, que lo voy a sombrear en amarillo para que ustedes puedan darse cuenta, finalmente es el saldo final de caja que podemos leer aquí en el total de la fila 51 de la columna caja y bancos de la hoja de trabajo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo simplemente ha sido trasladar todas las entradas y salidas de caja de la hoja de trabajo a la pestaña flujo de efectivo bajo cierta estructura y presentación tal cual ustedes ven en la pantalla, llegando a un monto que nos da el mismo monto que aparece en la hoja de trabajo. Por lo tanto, hemos terminado de construir el flujo de efectivo. No hemos tenido que hacer ningún cálculo más. Simplemente hemos usado nuestra hoja de trabajo como input para poder construir este estado financiero. Muy bien, entonces ahora nos vamos ya para terminar este ejercicio con el estado de cambios en el patrimonio neto. Y nos vamos a la siguiente pestaña, la pestaña del estado de cambios en el patrimonio neto. Vamos a disminuir un poco las columnas para que puedan verlo también ustedes mejor en la pantalla y podamos facilitar el cálculo. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora a registrar y construir el estado de cambios en el patrimonio neto. Si bien en el flujo de efectivo lo que me interesaba era la columna de caja, ahora en el estado de cambios en el patrimonio neto lo que me interesa son las columnas de las cuentas patrimoniales. Es decir, me olvido de caja por el momento, ya me olvidé de caja. Ahora me voy a dedicar a revisar los cambios que ha habido en las columnas patrimoniales: capital social, reserva legal y resultados acumulados de mi hoja de trabajo. Por lo tanto, vamos primero a empezar con la transacción 0 del capital social, de la reserva legal y de resultados acumulados. Y me voy, por lo tanto, a la transacción 0 de el capital social, que es 1.654.000. Ahora reserva legal, vamos a trasladar los datos que se indican en la transacción 0. La reserva legal vamos a trasladarla 92.000 y resultados acumulados tenemos 291.760. Es decir, estamos empezando nuestro ejercicio con 2.037.760. Los dividendos declarados, nos vamos ahora a la transacción 21, donde los socios decidieron la declaración de dividendos, y vamos a afectar la columna resultados acumulados. Nos vamos a la transacción 21. Muy bien, menos 552.711. La reserva legal, vamos a ver la transacción 20, y eso lo vamos a encontrar igual en la hoja de trabajo, transacción 20, la reserva legal aumentando el monto de 153.531 y disminuyendo el importe de 153.531. El efecto, como ustedes ven en la pantalla, es 0 en el patrimonio. El aporte de capital es otra decisión que han tomado los socios y lo vamos a encontrar, el aporte de capital, en la transacción número 12. Si mal no recuerdo, sí, efectivamente es la transacción número 12. Aquí tenemos. Muy bien. Y la capitalización patrimonial lo tenemos en la transacción 22. La transacción 22 es la última de nuestras transacciones. Cuando capitalizamos nuestros resultados acumulados, también lo vamos a traer de nuestra hoja de trabajo, 138.177. Y aquí la utilidad neta proviene del estado de resultados o de la zona gris. Vamos a poner acá o zona gris. Ahora vamos a bajar un poquito Aquí está la pantalla para que puedan ver y leer completamente el comentario. Por lo tanto, aquí lo puedo jalar de la utilidad neta del estado de resultados,
que es 1.535.000, o bien también lo puedo jalar del total de la zona gris, es decir, de acá, de cualquiera de los dos lados. Y llegamos finalmente a un total de 3.120.358.40. Es decir, en este caso ya hemos terminado completamente de construir los estados financieros a partir de una buena hoja de trabajo. Este monto que vemos acá de 3.120.000 también lo vamos a encontrar en el balance general, totalizando el patrimonio neto por el mismo importe, tal cual ustedes pueden ver en pantalla. Es la celda donde estoy sombreando en este momento. 3.120.358 es el mismo importe que aparece en el estado de cambios en el patrimonio neto, con el total de 3.120.358. Por lo tanto, es importante entender que este ejercicio nos ha ayudado a poder construir nuestros 4 estados financieros en tiempo real, porque lo hemos hecho juntos con ustedes, a partir de una buena hoja de trabajo. Es decir, hemos aplicado el método de contabilidad de una sola fila, indicando qué partidas aumentan o qué partidas disminuyen, afectando también la zona gris si es que afecta resultados acumulados, ya sea ingreso o gasto. Con este ejercicio hemos podido entender, digamos, cómo funciona un sistema contable, digamos, simple, práctico, útil e interesante, como nos ha dado este ejercicio de Boutique Las Flores.